Capítulo 1. El silencio que te conecta más que 1000 palabras. En un mundo donde todos compiten por atención, donde cada palabra parece lanzada como moneda a un pozo sin fondo esperando una reacción, donde la velocidad ha sustituido a la profundidad, y donde hablar se ha vuelto más instintivo que consciente, hemos olvidado algo esencial, algo tan básico, tan humano, tan poderoso que se ha vuelto invisible. La comunicación no comienza con hablar. Comienza con estar. Con estar verdaderamente presente. Con conectar desde un lugar que la mayoría ha dejado de visitar, el silencio. No hablo del silencio pasivo, del que nace del miedo o la sumisión. Hablo del silencio consciente. Del que carga intención. Del que escucha no solo las palabras del otro, sino lo que hay debajo, lo que vibra detrás de los ojos, lo que no se dice pero se revela. Porque toda comunicación empieza antes de abrir la boca. Empieza con la calidad de tu presencia. Y si tu presencia es débil, difusa, ansiosa por intervenir, por corregir, por opinar, entonces no importa lo que digas, no se sentirá auténtico. No resonará. Será solo otra voz más en la multitud. Y la verdad es esta: si quieres mejorar tu forma de comunicarte, primero debes entender que hablar no es el objetivo. El objetivo es conectar. Y para conectar, a veces, hay que desaprender. Hay que dejar de pensar que la comunicación se trata de convencer, de argumentar, de sonar inteligente. Porque no lo es. Se trata de transmitir. De transmitir una esencia, una claridad, una intención que sea más fuerte que cualquier frase ensayada. Cuando Thomas Edison pasaba horas en su laboratorio, en esos silencios llenos de pruebas fallidas y noches sin descanso, estaba comunicando algo sin palabras, estaba diciendo no me rindo, estaba diciendo esto es posible, estaba diciendo con cada acto lo que muchos intentan decir con discursos vacíos. Y eso es lo primero que debes comprender: tu forma de estar en el mundo es tu primer mensaje. Las palabras son solo la superficie. Son la espuma. Pero lo que comunica de verdad es la energía que las sostiene. Es el tono. Es la pausa. Es la forma en que miras cuando escuchas. Es cómo respondes cuando no te sientes validado. Es cómo sostienes una conversación incómoda sin perder tu centro. La gente no recuerda exactamente lo que dijiste. Recuerda cómo se sintió contigo. Recuerda si se sintió vista, oída, respetada. Y eso no se logra con vocabulario sofisticado. Se logra con presencia real. Se logra cuando has hecho el trabajo de entenderte tanto a ti mismo, que ya no usas la conversación como arma, sino como puente. Y es aquí donde nace la primera gran lección de este camino: mejorar tu comunicación no empieza con aprender técnicas. Empieza con desmantelar tu necesidad de impresionar. Con observar cómo usas las palabras para controlar, para protegerte, para evitar el silencio. Porque cuando eres capaz de estar en silencio sin ansiedad, cuando puedes simplemente estar con alguien sin necesidad de llenar cada espacio con sonido, entonces has dado un paso inmenso hacia la maestría comunicativa. Mira a Abraham Lincoln. Su poder no estaba en la cantidad de sus discursos, sino en la densidad emocional e intelectual de sus palabras. Sabía cuándo hablar y cuándo no. Sabía que un momento bien elegido, una frase pronunciada en el momento exacto, puede pesar más que 1000 conversaciones sin propósito. Y eso requiere discernimiento. El tipo de discernimiento que solo nace del silencio interno. De la observación. De la madurez. Así que antes de seguir adelante, antes de construir habilidades avanzadas, antes de entrenar tu voz, tu léxico o tu argumentación, siéntate contigo mismo y observa. ¿Para qué estás hablando realmente? ¿Para contribuir o para ser visto? ¿Para conectar o para defender tu imagen? ¿Para compartir una verdad o para llenar un vacío? Porque hasta que no respondas eso con brutal honestidad, cualquier intento de comunicar mejor será superficial, será cosmético, será técnica sin alma. El verdadero cambio no comienza cuando aprendes a decir las cosas de manera más efectiva. Comienza cuando dejas de hablar por miedo. Cuando dejas de hablar para evitar la incomodidad. Cuando dejas de hablar para escapar de ti mismo. Entonces tu voz cambia. Tu energía cambia. Tu presencia se vuelve una invitación. Porque la gente no quiere solo escucharte. Quiere sentir que estás ahí, que lo que dices viene de un lugar real, no de un guión.
Quiere saber que no estás hablando con la máscara puesta. Y no puedes fingir eso. No puedes simular estar presente. No puedes actuar la autenticidad. Porque se nota. Se siente. Y las personas, incluso sin saberlo conscientemente, te lo harán saber. Se desconectarán. Dudarán. Te evitarán. No porque hables mal, sino porque no confían en lo que no vibra con verdad. Por eso, si de verdad quieres transformar tu comunicación, empieza aquí, deja de hablar para llenar. Empieza a hablar para construir. Deja de pensar que necesitas decir algo todo el tiempo. Aprende a observar. A escuchar más allá de las palabras. A leer el cuerpo, la energía, el momento. Aprende a sentir cuando una conversación necesita espacio, cuando necesita contención, cuando necesita una pausa más que una respuesta. Porque en esa capacidad de sostener el no saber, de permanecer presente cuando no hay nada que decir, comienza la transformación real. Y no, esto no es fácil. Es incómodo. Es un ejercicio constante de humildad. Porque implica aceptar que mucho de lo que hablabas antes era ruido. Era proyección. Era defensa. Pero en esa incomodidad está el tesoro. En esa renuncia a la necesidad de estar siempre en control, nace una nueva forma de comunicarte, más libre, más honesta, más poderosa. Las palabras que vienen del silencio pesan más. Las frases que emergen después de haber observado, después de haber sentido, después de haber escuchado de verdad, no necesitan adornos. Porque llevan dentro la claridad de quien no habla para manipular. Habla para compartir. Habla para servir. Habla porque hay algo que necesita ser dicho, no porque hay un ego que necesita ser alimentado. Y ahí, justo ahí, es donde comienza tu nuevo camino. El camino del comunicador real. El que no busca convencer, sino comprender. El que no busca destacar, sino despertar. El que no necesita impresionar porque su sola forma de estar ya comunica todo lo necesario. Así que cierra los ojos, respira, y siéntelo. Todo lo que estás buscando decir con fuerza, solo tendrá impacto si primero aprendes a sostenerlo con calma. Capítulo 2. Escuchar de verdad, el arte olvidado que cambia todo. Vivimos en una época donde todo el mundo quiere hablar, pero casi nadie quiere escuchar, donde las conversaciones no son verdaderos intercambios sino duelos de monólogos, donde las personas no esperan su turno para comprender, sino para responder, donde cada silencio es visto como una oportunidad para insertar una opinión. No como un momento para absorber lo que el otro intenta decir con palabras que tal vez no le alcanzan, con una voz que tal vez no fue entrenada para expresarse, con emociones que muchas veces le desbordan sin que sepa cómo ordenarlas, y si no aprendemos a escuchar con el alma, entonces nuestras palabras serán inútiles, nuestros consejos serán mecánicos, nuestras relaciones se volverán frágiles, porque nadie quiere sentirse corregido antes de sentirse entendido. Escuchar no es una pausa mientras el otro habla. No es ese breve momento de silencio en el que solo estás construyendo mentalmente tu próxima frase. Escuchar, en su forma más real, es un acto de presencia total, una entrega, una atención sin condición, sin juicio, sin anticipación, sin la urgencia de interpretar o arreglar lo que aún no has comprendido del todo. Y eso, esa entrega total a la experiencia del otro, es uno de los actos más revolucionarios que puedes hacer en esta era donde la mayoría solo quiere ser protagonista, donde el diálogo ha sido reemplazado por la necesidad de tener razón, donde se valora más la respuesta rápida que la pregunta profunda, donde incluso en el silencio, algunos ya están discutiendo consigo mismos. Escuchar requiere un tipo de humildad que asusta. Requiere aceptar que quizá lo que el otro diga cambiará tu perspectiva. Que tal vez, si lo oyes de verdad, dejarás de aferrarte a algunas verdades que ya no te sirven, pero que te han definido durante tanto tiempo que prefieres defenderlas antes que transformarte. Porque escuchar también es soltar. Es permitir que el otro te lleve a un terreno desconocido sin intentar controlarlo. Y eso implica confiar. Confiar en que no necesitas protegerte en cada conversación. Confiar en que no estás en guerra cada vez que alguien opina diferente. Confiar en que comprender al otro no significa renunciar a ti, sino ampliar tu mapa del mundo, añadir matices, abrir puertas donde antes solo había paredes. Piensa en los grandes líderes, los que marcaron historia no por gritar más fuerte, sino por escuchar con más profundidad.
Nelson Mandela, encerrado durante décadas en una celda, escuchaba incluso a sus carceleros. No porque estuviera de acuerdo con ellos, sino porque entendía que solo conociendo el mundo del otro puedes influir en él. Martin Luther King escuchaba no solo a su gente, sino también al dolor de sus enemigos. Y desde ahí, desde esa comprensión real, nacía una voz que no buscaba venganza, sino redención. No hablaban solo para que los oyeran, hablaban porque ya habían escuchado tanto que sus palabras eran el eco de muchas almas. Tú no necesitas hablar más fuerte para comunicar mejor. Necesitas escuchar más profundo. Escuchar con los ojos, con el cuerpo, con la respiración. Porque a veces, lo que el otro dice no es lo que necesita decir. A veces hay un dolor escondido detrás de una crítica. A veces hay una petición de amor detrás de un ataque. A veces hay un miedo disfrazado de rabia. Y si no sabes mirar más allá de las palabras, si no sabes detener tu impulso de defenderte, entonces no estás escuchando. Estás sobreviviendo. Estás encerrado en ti mismo. Y desde ahí, ninguna conversación puede sanar, ningún vínculo puede crecer. Pero cuando escuchas con intención, con respeto, con compasión, ocurre algo casi mágico, el otro se relaja. Deja de luchar. Baja la guardia. Empieza a abrirse más. Empieza a confiar. Porque todos, en el fondo, queremos ser escuchados sin ser interrumpidos, sin ser corregidos a la mitad de una frase, sin sentir que cada palabra que decimos será usada luego como argumento en nuestra contra. Queremos ser vistos, aunque sea una vez en la vida, no por lo que proyectamos, sino por lo que realmente somos. Y esa visión solo es posible si alguien tiene el coraje de escuchar más allá del ruido. ¿Y sabes lo que pasa cuando aprendes a escuchar así? Tu presencia se transforma. Tu lenguaje cambia. Tu voz ya no compite, acompaña. Tus silencios ya no son incómodos, son necesarios. Ya no sientes la necesidad de llenar el espacio. Ya no buscas la frase perfecta. Porque has comprendido que lo que realmente importa no es lo que dices, sino desde donde lo dices. Y ese desde donde solo se encuentra cuando te has entrenado en el arte de escuchar de verdad. Así que detente. Antes de responder, antes de juzgar, antes de opinar, detente. Respira. Mira al otro como si no supieras nada de él. Como si fuera un misterio por descubrir, no un problema que resolver. No supongas. No completes frases en tu cabeza. No pienses que ya sabes lo que sigue. Escucha como si tu vida dependiera de ello. Porque a veces, la vida de alguien más sí depende de sentirse escuchado por ti. Y cuando aprendes a escuchar así, cuando esa escucha se vuelve parte de tu forma de estar, ya no necesitas tantas palabras. Porque cada palabra que dices es el resultado de una escucha que otros no se atreven a hacer. Porque hablas solo cuando tienes algo que verdaderamente merezca ser dicho. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Capítulo 3. No comunicas lo que dices, comunicas lo que eres. A medida que comienzas a comprender el verdadero fondo de la comunicación, te das cuenta de que lo que dices, esas frases que te esfuerzas por construir con precisión, esos discursos que a veces ensayas mentalmente antes de entrar en una conversación importante, esas ideas que repites porque suenan bien o porque ya han funcionado antes, no son, en realidad, lo que el otro recibe. Lo que verdaderamente llega al otro no es la palabra que emites, es la energía que la sostiene. Lo que transmites no es la forma, es la vibración interna que acompaña a tu presencia. Y cuando entiendes eso de verdad, todo cambia, porque comienzas a asumir una responsabilidad más profunda. No basta con mejorar tu forma de hablar, debes mejorar tu forma de vivir, porque es tu vida, no tus frases, lo que comunica. Puedes repetir frases sabias, puedes dominar técnicas de persuasión, puedes construir argumentos con estructura perfecta y tener una voz firme, segura, bien entrenada. Pero si detrás de eso hay inseguridad, hay necesidad de validación, hay incongruencia emocional, eso es lo que se percibe. Tal vez no en lo superficial, tal vez no en la mente racional del otro, pero sí en lo que realmente importa, su intuición. Porque todos, de una u otra forma, percibimos más de lo que oímos. Captamos la incoherencia aunque no sepamos explicarla. Sentimos cuando alguien dice una cosa pero encarna otra. Y es en ese desfase, ese pequeño pero evidente desajuste entre palabra y ser,
donde la comunicación pierde fuerza, pierde credibilidad, pierde autenticidad. Y no es que tengas que ser perfecto para comunicar con impacto. No se trata de tener todo resuelto. Se trata de vivir en coherencia con lo que dices. Si hablas de respeto, pero tratas con desprecio a quien no está de acuerdo contigo, entonces no comunicas respeto, comunicas superioridad disfrazada. Si hablas de calma, pero cada gesto tuyo está apurado, tenso, impaciente, entonces no comunicas paz, comunicas prisa controlada. Si hablas de empatía, pero solo escuchas para responder, no para comprender, entonces no estás comunicando conexión, estás compitiendo por tener razón. Y eso, por mucho que suene amable en la superficie, se siente falso en lo profundo. Es por eso que la comunicación real comienza con el autoconocimiento. No puedes ser un buen comunicador si no te conoces a ti mismo. No puedes transmitir claridad si tu mente es un torbellino de contradicciones. No puedes generar confianza si tu vida está en constante defensa. Porque lo que eres habla más alto que lo que dices. Tus hábitos hablan por ti. Tu forma de tratar a los demás cuando nadie te observa. Tu reacción ante el error. Tu manera de manejar la crítica. Tu forma de vivir el día a día cuando no estás frente a una audiencia. Todo eso, aunque no lo menciones, aunque nunca lo pongas en palabras, lo estás comunicando todo el tiempo. Y el otro lo percibe. Siempre. Por eso, los mejores comunicadores no son los que mejor hablan. Son los que viven alineados con lo que dicen. Son los que no necesitan adornar porque su forma de estar ya convence. Son los que no necesitan gritar porque su congruencia ya genera respeto. Son los que, incluso en el silencio, siguen comunicando con cada mirada, cada gesto, cada decisión. Son los que han hecho el trabajo invisible, el trabajo diario de estar con ellos mismos, de revisar su intención, de ajustar su camino, de limpiar sus motivaciones, y por eso, cuando hablan, no se perciben como una estrategia, sino como una extensión de su verdad. Y eso, precisamente eso, es lo que te hará distinto. Porque en un mundo lleno de voces que compiten por impresionar, tú vas a convertirte en alguien que habla para conectar. En alguien que no necesita usar un lenguaje brillante para generar impacto, porque tu lenguaje será tu vida. Porque hablarás desde un lugar que no necesita demostrar nada. Y cuando eso ocurre, cuando ya no hablas para defenderte ni para validarte ni para impresionar, entonces tu voz comienza a ser escuchada de otra manera. Porque ya no exige, simplemente es. Pero eso requiere trabajo. Trabajo silencioso. Trabajo interno. Requiere mirar tus sombras. Tus contradicciones. Tus automatismos. Y eso puede doler. Puede incomodar. Porque es más fácil quedarse en la superficie y aprender a hablar mejor sin revisar lo que hay detrás. Pero si de verdad quieres comunicar con poder, con presencia, con impacto real, entonces tienes que empezar a vivir desde el mismo lugar desde donde quieres hablar. Y ahí es donde nace la transformación. No en cambiar tus palabras, sino en cambiar el punto desde el cual surgen. No en diseñar mejores frases, sino en habitar mejor tus convicciones. Porque cuando tú cambias, todo lo que dices cambia también. Cuando tú limpias tu intención, tus palabras se vuelven más limpias. Cuando tú hablas desde un espacio de integridad, aunque te equivoques en la forma, el otro lo siente. Porque la forma es imperfecta, pero la vibración no miente. Así que mírate con honestidad. Observa en qué partes de tu vida no estás siendo coherente con lo que dices. No para juzgarte, sino para comenzar a alinear. Porque solo cuando lo que dices está en armonía con lo que haces, entonces cada palabra tuya se vuelve una invitación, no una imposición. Una inspiración, no una manipulación. Una presencia, no una actuación. Y ese es el verdadero poder. El poder silencioso. El poder real. El que no necesita escenario para manifestarse. El que no busca aplausos, pero los recibe. El que no necesita convencer, porque es tan auténtico que simplemente resuena. Porque ya no hablas desde el deseo de ser escuchado, hablas desde la claridad de que lo que tienes para decir vale la pena ser dicho. No por el efecto que genera, sino por la verdad que encierra. Capítulo 4. La claridad interna precede a la claridad verbal.
No importa cuántas técnicas de comunicación domines, ni cuántos libros hayas leído, ni qué tan precisa sea tu gramática o qué tan impactante sea tu voz si tu interior está en caos, si tus emociones están desordenadas, si tu mente salta de pensamiento en pensamiento sin dirección, si hablas desde la prisa y no desde la comprensión. Si lo que quieres decir nace de una urgencia por controlar el exterior y no de una claridad real en tu interior. Porque todo lo que digas, absolutamente todo, pasará primero por el filtro de tu estado interno. Si estás confundido por dentro, proyectarás confusión. Si estás lleno de juicios, tus palabras cargarán veneno aunque intentes que suenen dulces. Si estás dividido entre lo que sientes y lo que piensas, tu comunicación será ambigua, imprecisa, tensa, incluso aunque nadie pueda señalar con exactitud porque no termina de conectar. Y es que la claridad no comienza en la boca. Comienza en el alma. Hemos creído erróneamente que hablar bien es simplemente ordenar palabras de forma lógica, convincente o emocional. Pero hablar bien, en su forma más elevada, es el resultado de haber ordenado primero el pensamiento, de haber sentido la emoción sin negarla, de haber comprendido qué parte de ti quiere hablar y por qué, de haber cruzado la tormenta interna con la disposición de no reaccionar impulsivamente, sino de permitir que emerja la verdad que hay detrás del ruido. Solo desde ahí, desde esa claridad ganada, desde esa lucidez conquistada, las palabras se vuelven verdaderamente poderosas. No porque estén adornadas, sino porque están limpias. Limpias de conflicto, limpias de contradicción, limpias de urgencia emocional. Son palabras que no buscan sobrevivir. Buscan construir. Y para llegar a esa claridad, necesitas detenerte. Necesitas dejar de correr entre conversaciones que no tienen raíz, entre mensajes enviados por inercia, entre respuestas automáticas llenas de ruido, entre discusiones repetitivas que nacen de tu impaciencia por reaccionar antes de observar. Necesitas sentarte contigo. Respirar. Escuchar lo que estás sintiendo de verdad. Entender qué es lo que realmente te está moviendo por dentro. A veces es miedo. A veces es inseguridad. A veces es orgullo. Y si no lo reconoces, eso hablará por ti sin que lo sepas. Y el otro no escuchará tus argumentos. Escuchará tu desorden. Porque el desorden interno siempre se filtra, aunque lo disfraces con palabras pulidas. Henry Ford, antes de ser un genio de la industria, era un hombre que pasaba horas en silencio observando cómo funcionaban las cosas. No hablaba por hablar. No proponía por opinar. Solo cuando entendía realmente un sistema, entonces intervenía. Y cuando lo hacía, no era desde el impulso. Era desde la visión. Esa misma claridad interior fue la que le permitió crear estructuras que cambiaron el mundo. Porque no reaccionaba. Diseñaba. No gritaba. Ejecutaba. Su claridad interna era la base de su efectividad externa. Y en la comunicación pasa exactamente lo mismo. Tú no puedes esperar claridad en tus relaciones si tú mismo no has aprendido a escucharte con profundidad. Si no sabes qué te molesta en el fondo. Si no sabes por qué te duele lo que te duele. Si no has aprendido a nombrar tus emociones sin reprimirlas ni exagerarlas. Si aún necesitas que el otro valide todo lo que dices para sentir que tienes valor. Porque desde esa carencia, tus palabras no serán un regalo. Serán una exigencia. No serán un puente. Serán una carga. La claridad interna te permite decir poco y lograr mucho. Te permite hablar menos, pero que cada palabra pese más. Porque no necesitas adornarla. Porque no necesitas defenderla. Porque no necesitas probar nada. Simplemente es. Y eso el otro lo siente. Siente que no hay necesidad de protegerse. Siente que puede bajar la guardia. Siente que estás hablando desde tu centro, y eso genera una confianza que ningún manual de comunicación puede enseñarte. Pero no te engañes, llegar a esa claridad no es cómodo. Requiere incomodarte. Requiere mirar dentro de ti con honestidad brutal. Requiere dejar de echarle la culpa al otro cuando no entienden lo que dices. Porque muchas veces el problema no es que no te escuchen. Es que no te estás expresando desde un lugar claro. Es que estás esperando que el otro traduzca lo que tú no te has tomado el tiempo de comprender. Y eso no es comunicar. Eso es transferir tu confusión. Así que antes de cualquier conversación importante, pregúntate,
¿Estoy claro por dentro? ¿Sé qué quiero decir y desde dónde lo estoy diciendo? ¿Lo estoy haciendo para acercarme o para defenderme? ¿Estoy hablando desde el amor o desde el miedo? Porque esa sola pausa, esa reflexión previa, puede cambiar por completo el resultado de la conversación. Puedes evitar una pelea. Puedes transformar un vínculo. Puedes abrir una puerta que creías cerrada. Solo con hablar desde un lugar interno ordenado. La claridad no es pensar mucho. Es pensar lo justo desde un lugar de conciencia. No es analizarlo todo hasta el cansancio. Es saber qué sientes, qué piensas, qué necesitas, y desde ahí, decirlo con calma, con firmeza, sin agresión, sin urgencia. Y cuando haces eso, cuando esa claridad se convierte en parte de ti, tu comunicación ya no necesita validación externa. Porque tú mismo sabes que lo que estás diciendo es coherente, es honesto, es real. Y eso, en cualquier idioma, en cualquier contexto, en cualquier cultura, tiene un peso que atraviesa toda defensa. Capítulo 5. La intención lo cambia todo. Cada palabra que sale de tu boca está cargada de una energía que muchas veces ni tú mismo percibes con claridad. Esa energía, que algunos llaman tono, otros vibración, otros simplemente actitud, no es otra cosa que la intención con la que estás comunicando, la raíz emocional desde la cual se construyen tus frases, tu postura, tu expresión facial, tu presencia. Porque puedes decir exactamente las mismas palabras desde dos intenciones diferentes y generar dos realidades opuestas. Puedes decir te entiendo desde una compasión real o desde una condescendencia que insulta, puedes decir te apoyo desde la presencia genuina o desde la culpa manipuladora, puedes decir lo siento, con verdadero arrepentimiento o con indiferencia que suena vacía y automática. Y eso es lo que marca la diferencia, porque los seres humanos no respondemos solo al contenido de lo que se nos dice, respondemos, muchas veces sin darnos cuenta, a la intención que lo impulsa. Y la intención no se puede fingir. Puedes maquillarla con gestos, puedes adornarla con tonos suaves, puedes practicar guiones, pero si lo que hay debajo es impaciencia, frustración, necesidad de controlar o miedo, eso terminará filtrándose. Porque el cuerpo humano tiene una capacidad ancestral para detectar lo incoherente. Aunque la mente no lo verbalice, algo en nosotros se retrae, se enfría, se desconecta cuando percibimos que alguien nos habla desde un lugar falso, cuando sentimos que lo que se nos dice no nace del corazón sino de una máscara cuidadosamente construida para manipular, para convencer, para seducir, para impresionar. Y eso es lo que nos aleja de una buena comunicación, la desconexión entre lo que decimos y la intención real que lo sostiene. Por eso, antes de hablar, antes de opinar, antes de corregir, antes de dar un consejo, deberías preguntarte con una honestidad casi brutal, ¿para qué estoy diciendo esto? ¿Desde dónde lo estoy diciendo? ¿Estoy buscando ayudar de verdad o estoy intentando tener el control? ¿Estoy ofreciendo algo desde la generosidad o desde la necesidad de validación? ¿Estoy compartiendo porque quiero sumar o porque no soporto el silencio? Porque si no sabes tu propia intención, entonces tu mensaje llevará confusión. Porque lo que no has aclarado dentro de ti, no puede ser claro fuera de ti. Piensa en los momentos en los que una persona te dijo algo que te cambió la vida. No recuerdas solo sus palabras, recuerdas cómo te sentiste cuando las escuchaste. Recuerdas si esa persona estaba contigo, presente, íntegra, conectada, o si lo decía desde la distancia, desde la frialdad, desde una agenda oculta. La transformación que viviste no vino solo de lo que escuchaste, sino de la intención con la que fue dicho. Y si tú quieres tener ese tipo de impacto en los demás, no necesitas aprender frases nuevas, necesitas limpiar tus intenciones. Necesitas asegurarte de que lo que vas a decir nace de un lugar en ti que esté alineado con la verdad, con el respeto, con el deseo auténtico de construir. La intención es el alma de toda comunicación. Es lo invisible que sostiene lo visible. Es lo que le da peso a tus palabras o lo que las vacía por completo. Y trabajar en tu intención no es algo superficial. Es un trabajo profundo de conciencia. Requiere que te observes, que detectes qué partes de ti hablan desde el ego, desde el miedo, desde la carencia, desde la herida, y que empieces a desactivarlas. No para dejar de sentirlas, sino para que no tomen el volante cuando se trata de relacionarte con el otro. Porque todos tenemos partes rotas.
Todos tenemos inseguridades. Todos hemos hablado alguna vez desde un lugar oscuro. Pero una vez que lo ves, una vez que eres consciente, ya no puedes seguir comunicando desde ahí sin consecuencia. La intención transforma tu voz, transforma tu mirada, transforma tu lenguaje corporal. No necesitas esforzarte para parecer empático cuando realmente lo eres. No necesitas forzar una sonrisa cuando tu corazón está abierto. No necesitas controlar tu tono cuando tu energía es limpia. Porque cuando tu intención es verdadera, todo lo demás se alinea. Tus palabras fluyen sin esfuerzo. Tu comunicación tiene un magnetismo que no se puede fabricar. Y el otro lo siente. Lo siente en lo más profundo. Porque no hay nada más poderoso que una persona hablando desde su verdad con el corazón en la mano. Mira a figuras como Mahatma Gandhi o la Madre Teresa. Su fuerza no estaba en la oratoria. Estaba en la intención pura que había detrás de cada palabra. Una intención tan clara, tan coherente, tan despojada de ego, que incluso cuando hablaban suavemente, movían montañas. Porque el poder real no nace del volumen. Nace de la coherencia. De la intención que atraviesa la piel y se instala en el alma del otro. Así que la próxima vez que tengas algo que decir, sea lo que sea, no te apures. No respondas por reflejo. No hables por costumbre. Respira. Conecta contigo. Pregúntate, ¿desde qué parte de mí viene esto? ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Es necesario decirlo? ¿Es el momento adecuado? ¿Estoy dispuesto a sostener el efecto que genere? Y si la respuesta no es clara, entonces tal vez no es momento de hablar. Tal vez es momento de mirar hacia adentro, de escuchar lo que te estás diciendo a ti mismo, de limpiar la intención antes de abrir la boca. Porque una palabra dicha desde una intención confusa puede romper lo que una conversación honesta tardó años en construir. Pero una palabra dicha desde una intención limpia puede sanar una herida abierta desde hace décadas. Y ahí está el verdadero poder de la comunicación, no en lo que se dice, sino en la verdad que lo impulsa. Capítulo 6. La escucha profunda también es una forma de liderazgo. Vivimos en una sociedad que ha glorificado el hablar, que ha puesto el foco en quien tiene la última palabra, en quien es más elocuente, en quien domina más rápido una sala con su presencia verbal, en quien sabe responder al instante con frases pulidas y argumentos que cortan como cuchillas, pero muy pocos entienden que la verdadera autoridad, la verdadera influencia, el verdadero liderazgo no siempre proviene del que más habla, sino del que sabe escuchar con una presencia tan plena, tan atenta, tan radicalmente humana, que al estar con esa persona sientes que existes con más fuerza, sientes que no necesitas demostrar nada, que no necesitas protegerte ni construir un personaje, porque el otro te ha abierto un espacio invisible donde todo lo que eres cabe sin ser juzgado ni corregido, y es en ese espacio donde ocurre lo más transformador de la comunicación. La expansión del otro, la confianza, la apertura, la sanación. Y sí, escuchar puede parecer un acto pasivo a ojos del mundo superficial, pero en realidad es uno de los actos más activos que existen, porque no se trata simplemente de callarte mientras el otro habla, sino de estar completamente presente sin necesidad de interrumpir, sin pensar ya en lo que vas a responder, sin cerrar tu mente a lo que no encaja con tus creencias, sin planear en secreto cómo llevar la conversación hacia donde te conviene, sino de dejarte tocar por lo que el otro dice, de permitirte sentir aunque no estés de acuerdo, de habitar ese terreno incierto donde no controlas lo que vas a escuchar pero decides estar ahí igualmente, con respeto, con compasión, con coraje. Y ese coraje es lo que hace de la escucha una forma de liderazgo, porque no todo el mundo está dispuesto a ver realmente al otro sin filtros, a sostener la intensidad emocional de una historia dolorosa, a quedarse frente a un silencio incómodo sin querer llenarlo de inmediato, a decir con el cuerpo estoy aquí incluso cuando no hay solución clara o respuesta fácil. Porque a veces el liderazgo no se trata de tener respuestas brillantes, sino de crear espacios donde otros puedan llegar a las suyas. No se trata de dirigir a gritos, sino de acompañar con presencia. No se trata de hablar mejor, sino de escuchar tan bien que el otro se escuche a sí mismo por primera vez. En la historia hay ejemplos de líderes que cambiaron el mundo no por su volumen, sino por su escucha. Franklin D. Roosevelt tenía una capacidad extraordinaria para oír incluso lo que no se decía. Se sentaba con obreros, con ciudadanos comunes,
con hombres y mujeres devastados por la Gran Depresión, y no necesitaba interrumpirlos para liderar, los escuchaba con tal intensidad que sus decisiones posteriores reflejaban la sabiduría de millones, no solo de sus asesores. No solo pensaba por ellos. Escuchaba con ellos. Y esa escucha lo conectaba con una verdad más grande que cualquier ideología, la verdad humana de quien ha sido visto y valorado. Tú también puedes ejercer ese tipo de liderazgo. No necesitas ser presidente. No necesitas estar al mando de una empresa. Solo necesitas estar al mando de ti mismo. Ser dueño de tu atención. Ser responsable de tu presencia. Porque en una conversación real, quien escucha bien lidera sin necesidad de imponer. No lidera desde el ego. Lidera desde el alma. Lidera desde la humildad de quien sabe que no necesita decir todo lo que sabe, de quien comprende que escuchar no lo hace menos valioso, sino más sabio, más profundo, más respetado. Pero no confundas esta escucha con ser sumiso, con callarte todo, con desaparecer para que el otro brille. La escucha profunda no es un acto de debilidad. Es una elección consciente de poder. Tú decides cuándo hablar y cuándo no. Tú eliges no reaccionar de inmediato no porque no tengas nada que decir, sino porque tu presencia ya está haciendo su trabajo. Estás leyendo lo que ocurre más allá de las palabras. Estás viendo el mapa completo. Estás cultivando paciencia, claridad, compasión. Estás liderando con tu atención. Y eso, en este mundo ansioso y disperso, es revolucionario. Porque hoy todos quieren ser escuchados, pero casi nadie sabe escuchar. Y cuando aparece alguien que realmente lo hace, alguien que está ahí sin mirar el reloj, sin juzgar, sin interrumpir, sin convertirlo todo en un relato sobre sí mismo, ese alguien se vuelve inolvidable. Se vuelve un refugio. Se vuelve un referente. Porque en esa persona el otro puede respirar. Puede ser. Puede reconstruirse. Y si de verdad quieres mejorar tus habilidades de comunicación, si de verdad quieres marcar una diferencia en tu entorno, si de verdad quieres transformar tus relaciones personales, laborales, familiares, entonces empieza por aquí, haz de tu escucha un acto de amor. Haz de tu atención un regalo. Haz de tu silencio una medicina. Porque no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar presente. Radicalmente presente. Y cuando eso se vuelve tu forma de vivir, de estar, de comunicar, todo lo que digas después tendrá una raíz mucho más profunda, mucho más poderosa, mucho más verdadera. Porque el liderazgo no se construye con frases virales. Se construye con presencia sostenida. Y escuchar bien, escuchar desde el alma, es una de las formas más poderosas de presencia que existen. Capítulo 7. No necesitas hablar mejor, necesitas pensar más claro. La mayoría de las personas que quieren comunicarse mejor empiezan por el lugar equivocado, buscan técnicas para hablar más fluido, para sonar más seguros, para estructurar mejor sus ideas o para controlar su lenguaje corporal, cuando en realidad el verdadero obstáculo no está en la boca, ni en el cuerpo, ni siquiera en la voz, sino mucho más atrás. En el origen mismo de todo mensaje, en el pensamiento, en el caos mental que no ha sido ordenado, en la confusión interna que no se ha reconocido. En la falta de claridad con la que se construyen las ideas antes de que se conviertan en palabras. Porque nadie puede expresarse bien si no ha pensado bien. Nadie puede transmitir con fuerza si su mente está fraccionada, dispersa, llena de ruido, cargada de contradicciones, atrapada en emociones que no han sido digeridas, empujada por urgencias internas que ni siquiera se han cuestionado. Y por eso, muchas veces, el problema de comunicación no está en la forma de decirlo, sino en no haberlo comprendido tú mismo primero. Hablar no es lo mismo que comunicar. Puedes hablar durante horas, llenar el aire de palabras, sonar articulado, usar un vocabulario amplio, pero si no has atravesado un proceso real de pensamiento antes de abrir la boca, entonces lo que dices será frágil, impreciso, confuso o simplemente irrelevante. Porque el verdadero poder comunicativo no nace del adorno ni de la elocuencia, nace del orden mental. De la profundidad con la que has explorado el tema que vas a abordar. De la claridad con la que entiendes lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres. Y esa claridad no viene sola. No cae del cielo.
Es el resultado de un trabajo previo, muchas veces invisible, muchas veces incómodo, que requiere que te sientes contigo mismo sin distracciones, sin necesidad de expresarte de inmediato, y te hagas preguntas que pocos se atreven a hacerse. ¿Esto que siento es mío o es heredado? ¿Esta idea que defiendo la comprendo o solo la repito? ¿Por qué necesito decir esto ahora? ¿Qué pasaría si no lo dijera? Pensar claro es, en sí mismo, un acto de poder. Y no hablo de pensar más, ni de sobreanalizar, ni de perderte en laberintos mentales sin salida. Hablo de un pensamiento profundo, estructurado, paciente, que no se conforma con la primera respuesta, que no se esclaviza al impulso, que tiene el coraje de atravesar la incomodidad de no saber, de quedarse en la duda el tiempo suficiente hasta que surja algo verdadero, algo sólido, algo que no sea una reacción automática, sino una construcción consciente. Porque solo desde ahí puedes decir algo que realmente valga la pena escuchar. Y ese trabajo mental, ese proceso de pensar con lucidez, también implica ordenar tus emociones, porque muchas veces creemos que pensamos claro, pero lo que tenemos es una emoción disfrazada de pensamiento, el enojo que se disfraza de certeza, el miedo que se disfraza de lógica, la inseguridad que se disfraza de argumento racional. Y si no limpias eso antes de hablar, entonces tu mensaje se contamina. Porque las palabras pueden sonar bien, pero el otro percibe la distorsión. Percibe que estás defendiendo algo que en realidad no entiendes, que estás atacando porque no sabes sostener tu inseguridad, que estás opinando no porque tengas algo valioso que aportar, sino porque no soportas no tener la última palabra. Pensar claro es un hábito que se entrena. Requiere espacio. Requiere tiempo. Requiere silencio. Requiere tener el valor de detenerte antes de reaccionar. De preguntarte por qué piensas lo que piensas. De comparar tus ideas con otras sin necesidad de ganar el debate. De reconocer que tal vez estás equivocado y, aún así, no perder tu valor personal. Porque la claridad no es rigidez. No es tener todas las respuestas. Es saber distinguir entre lo que sabes y lo que no. Entre lo que has verificado y lo que solo estás repitiendo. Entre lo que es tu verdad y lo que es una herencia inconsciente. Y cuando esa claridad se convierte en parte de ti, tu forma de comunicar se transforma. Ya no necesitas hablar tanto para ser escuchado. Ya no necesitas adornar tanto para sonar profundo. Ya no necesitas probar nada. Porque cada palabra que dices está respaldada por una comprensión real. Y eso genera una fuerza que no se puede fabricar. Una fuerza que se siente, aunque hables suave. Una autoridad que nace del trabajo interno, no de la postura externa. Albert Einstein decía que si no puedes explicar algo de forma simple, es porque no lo has entendido lo suficiente. Y esa es una lección vital para quien quiera comunicarse mejor, no estudies solo cómo decirlo. Estudia qué estás diciendo. ¿Por qué lo estás diciendo? ¿Desde dónde lo estás diciendo? Porque cuando comprendes algo de verdad, tu lenguaje se alinea, tu tono se ajusta, tu cuerpo se expresa sin esfuerzo. Y cuando no lo entiendes, todo eso se vuelve forzado, artificial, desconectado. Así que no empieces por mejorar tu lenguaje. Empieza por mejorar tu pensamiento. No empieces por entrenar tu voz. Entrena tu mente. No te obsesiones con hablar mejor. Obsesiónate con pensar con más honestidad, con más profundidad, con más libertad. Y desde ahí, desde esa base sólida, cada palabra tuya será más certera, más respetada, más escuchada. Porque será un reflejo de algo más grande que la forma, será un reflejo de verdad. Capítulo 8. Decir menos, decir mejor. En un mundo donde la mayoría cree que comunicar bien es decir mucho, llenar espacios, no dejar silencios, repetir ideas como si las palabras por sí solas pudieran convencer, como si bastara hablar más para ser entendido, hemos olvidado que a veces el impacto más grande viene de una sola frase dicha en el momento justo, con la energía adecuada. Desde la claridad interior que transforma el aire, no por su volumen, sino por su verdad. Porque decir mucho no es sinónimo de comunicar más. De hecho, cuanto más insegura está una mente, más tiende a justificar, a sobreexplicar, a empujar con palabras lo que no puede sostener con presencia. Y ahí está el error. No comunicas más por hablar más. Comunicas más por hablar con intención. Por hablar con conciencia. Por hablar cuando hay algo real que decir,
Y no simplemente para no sentir el vacío. Hay personas que entran a una sala y llenan el espacio con ruido. Hablan sin parar, llenan todos los silencios, interrumpen sin escuchar, comparten sin pedir permiso, y salen creyendo que dominaron la situación. Pero no dejaron huella. Solo dejaron cansancio. Porque hablar sin dirección es como disparar sin apuntar, gastas energía, haces ruido, pero no tocas nada profundo. En cambio, hay personas que no dicen mucho, pero cada vez que abren la boca, el ambiente se ajusta, la energía se afina, los ojos se giran hacia ellas, no porque estén forzando su protagonismo, sino porque han comprendido el poder de decir solo lo necesario. Porque han trabajado en su claridad interna, y eso se nota. Porque no buscan impresionar. Buscan aportar. Y eso, en estos tiempos saturados de contenido vacío, es una rareza que se agradece profundamente. Decir menos es un arte. Y como todo arte verdadero, exige dominio, exige paciencia, exige sensibilidad. Exige que renuncies al impulso de hablar por ansiedad. Que seas capaz de observar el momento antes de intervenir. Que aprendas a leer la atmósfera, a entender si realmente hay espacio para lo que vas a decir o si solo quieres sentirte incluido. Que sepas reconocer cuando tu silencio es más poderoso que tu opinión. Que aceptes que no todos los pensamientos que tienes necesitan ser dichos, que no toda emoción necesita ser verbalizada en el instante en que aparece, que muchas veces lo que más edifica una conversación no es lo que añades, sino lo que decides no decir. Porque las palabras son semillas, y si las lanzas sin pensar, algunas germinan en desconfianza, otras en resentimiento, otras simplemente no germinan nunca. Pero si aprendes a hablar menos, a elegir mejor tus palabras, a soltar la necesidad de tener una frase lista para cada instante, a confiar en que tu presencia puede hablar sin palabras cuando está enraizada en autenticidad, entonces ocurre algo increíble, tus palabras empiezan a pesar más. Cada frase se vuelve más valiosa. Cada palabra lleva una intención más clara. La gente empieza a escucharte de verdad, no porque te esfuerces en convencerlos, sino porque saben que cuando hablas, vale la pena prestar atención. No hablas por hablar. Hablas porque has escuchado. Has sentido. Has comprendido. Y desde ahí, el lenguaje se vuelve ofrenda, no descarga. Se vuelve herramienta de unión, no de control. Y esto no significa que te vuelvas frío, ni distante, ni calculador. Significa que te vuelves más consciente. Que desarrollas una relación más honesta con tus palabras. Que las respetas. Que entiendes que cada vez que hablas estás creando algo, una conexión, una distancia, un puente, una fractura. Y por eso te haces responsable. No desde el miedo, sino desde el poder. Porque sabes que una sola frase, en el momento correcto, puede salvar una relación, puede abrir una mente, puede tocar un alma. Y también sabes que una palabra mal dicha, sin intención, sin contexto, sin compasión, puede arruinar años de vínculo. Decir menos también implica confiar. Confiar en que no tienes que explicarlo todo. En que no necesitas adornarlo todo. En que puedes ser claro sin ser excesivo. Que puedes decir lo esencial y dejar que el otro haga su parte. Que no necesitas controlar cómo será recibido tu mensaje. Que tu única tarea es ser fiel a tu verdad, decirla con respeto, con firmeza, con presencia, y soltar. Soltar la necesidad de aprobación. Soltar la obsesión con el efecto. Soltar la ansiedad de llenar el espacio. Porque cuando hablas desde un lugar interno de estabilidad, no necesitas probar tu valor. Ya sabes quién eres. Y eso, aunque no lo digas, se comunica. En la historia de la humanidad, las frases que más han perdurado no fueron largas, no fueron complejas, no fueron empujadas con fuerza. Fueron frases simples, claras, nacidas de una convicción profunda. Tengo un sueño. La libertad o la muerte. No es lo que te sucede, es cómo respondes. Frases que no necesitan explicaciones porque llevan verdad concentrada. Porque han sido destiladas en el fuego de la experiencia, en el silencio del pensamiento, en la quietud del alma. Y tú también puedes hablar así. No como un orador perfecto, sino como alguien que ha aprendido a honrar sus palabras. A usarlas con intención. A no malgastarlas. A no hablar de más. Así que la próxima vez que estés en una conversación,
Respira antes de hablar. Pregúntate, ¿esto que voy a decir realmente aporta? ¿Es necesario? ¿Es verdadero? ¿Estoy diciendo esto para construir o para controlar? ¿Estoy hablando porque tengo algo que decir o porque no soporto el silencio? Y si descubres que no necesitas decirlo, no lo digas. Y si decides decirlo, hazlo con todo tu ser. Sin adornos innecesarios. Sin teatralidad. Sin miedo. Di lo que sea que tengas que decir, pero di menos. Y di mejor. Capítulo 9. El peso de tu voz no está en el volumen, sino en la verdad. Muchas personas confunden hablar con autoridad con hablar fuerte, con elevar el tono, con sonar imponente, con ocupar el espacio desde la intensidad del sonido, creyendo erróneamente que para ser escuchados tienen que dominar el entorno auditivamente, como si una voz más alta automáticamente implicara una opinión más valiosa. Como si aquel que se impone con el tono tuviera necesariamente algo verdadero que decir, cuando en realidad, el verdadero poder de una voz no está en cuán alto puede llegar, sino en cuán profundo puede tocar, no en su estridencia, sino en su autenticidad, no en cuanto intimida, sino en cuanto revela de tu verdad interna, esa que no necesita decoraciones, esa que no exige aceptación, esa que no ruega por ser aprobada, porque ya es suficiente por sí misma, porque ha sido construida en silencio, en la coherencia, en el fuego lento de la introspección y el coraje de vivir lo que predica. Tu voz empieza mucho antes de que se emita sonido. Empieza en tu historia, en tus decisiones, en tu integridad, en lo que has enfrentado, en lo que has perdonado, en lo que has elegido sostener incluso cuando nadie te aplaudía, en lo que has defendido cuando estabas solo, en la cantidad de veces que preferiste quedarte en silencio antes que decir algo que no sentías real. Cada experiencia que has vivido, cada batalla que has librado, cada límite que has puesto, le da un timbre único a tu voz, y ese timbre no se entrena en un taller ni se improvisa en un escenario, se construye desde adentro, se pule con cada decisión honesta, se fortalece cada vez que eliges tu verdad por encima de la comodidad. Y eso es lo que la gente realmente percibe cuando hablas, no solo las palabras, sino la vida que hay detrás de ellas. Y es por eso que puedes encontrar personas con voces suaves que lideran espacios enteros sin gritar, porque su presencia está alineada, porque su mensaje está vivo en su cuerpo, en su historia, en su mirada, porque no están actuando, no están exagerando, no están repitiendo lo que leyeron en algún libro, están hablando desde la raíz, desde la experiencia directa. Desde un lugar en ellos donde ya no queda espacio para la falsedad. Esa es la voz que se queda, la que no se olvida, la que no necesita presentación, la que no busca impresionar, sino compartir. Y tú tienes esa voz, aunque tal vez no la hayas descubierto, porque la has cubierto con capas de duda, con toneladas de frases prestadas, con miedo al juicio, con necesidad de encajar, con presión por sonar como otros. Pero tu voz real sigue ahí, esperando que dejes de actuar, que dejes de imitar, que dejes de protegerte con personajes, para finalmente hablar desde tu verdad. La pregunta que deberías hacerte no es ¿cómo hablo para que me escuchen?, sino ¿desde qué parte de mí estoy hablando? Porque si hablas desde el miedo, desde la necesidad de aprobación, desde la comparación constante, lo que transmites no será confianza, será ansiedad disfrazada. Pero si hablas desde tu centro, desde ese lugar interno donde sabes quién eres incluso cuando no estás siendo aplaudido, entonces cada palabra tuya tendrá un peso que no se puede falsificar. No necesitas que todos estén de acuerdo contigo. Necesitas ser coherente contigo mismo. Porque eso, aunque no sea popular, aunque incomode, aunque no siga las modas del momento, es lo que te da verdadero poder comunicativo, la fidelidad a tu propia verdad. Y claro, para llegar a ese punto tienes que despojarte. Tienes que dejar atrás muchos hábitos aprendidos. Tienes que desaprender la idea de que ser firme es ser agresivo, que ser claro es ser duro, que ser emocional es ser débil, que ser amable es ser sumiso. Tienes que volver a lo esencial, a ti. No a lo que otros esperan de ti, no a lo que crees que debes decir para gustar, sino a lo que realmente sientes que merece ser dicho, no desde la reactividad, sino desde la conciencia, no desde el ego, sino desde la responsabilidad. Porque comunicar no es simplemente emitir palabras. Es poner tu alma en el lenguaje. Y eso solo puedes hacerlo si te conoces, si te sostienes, si te respetas lo suficiente como para no negociar tu verdad por la comodidad de agradar. Una voz auténtica no necesita ser perfecta.
De hecho, las voces que más nos conmueven no son las más técnicas, son las más vivas. Las que se quiebran cuando hablan de lo que les duele. Las que no temen al silencio. Las que no temen decir no lo sé. Las que no pretenden tener siempre la razón. Las que se atreven a mostrar su humanidad sin maquillarla. Porque cuando alguien habla desde ahí, desde su esencia, lo demás se calla. La mente del otro se detiene. El juicio se suspende. Porque frente a la verdad desnuda, no hay argumento que compita, no hay retórica que gane. La verdad no necesita gritar. Porque su sola presencia ya transforma. Y si tú logras hablar desde ahí, entonces ya no te va a importar tanto sonar bien, ni parecer convincente, ni dominar la conversación. Porque tu foco ya no estará en controlar, estará en conectar. Y al conectar, todo cambia. Porque dejas de ser solo un hablante. Te conviertes en un canal de verdad. Y ese es el tipo de comunicación que transforma. No la que busca brillar, sino la que busca abrir. No la que busca tener razón, sino la que busca ser real. No la que compite, sino la que une. Así que la próxima vez que vayas a hablar, no pienses en el volumen, piensa en la verdad. No te esfuerces en sonar fuerte. Esfuérzate en sonar sincero. No practiques para convencer. Vive para tener algo verdadero que decir. Porque tu voz no será recordada por su tono. Será recordada por la verdad que llevaba dentro. Capítulo 10. No busques convencer, busca comprender. Una de las trampas más grandes en la comunicación moderna es la necesidad compulsiva de convencer a los demás, de ganar discusiones, de imponer puntos de vista, de probar que estamos en lo correcto como si eso fuera equivalente a tener valor, como si ser escuchados, obedecidos o seguidos fuera una medida de cuán importantes somos, cuando en realidad, esa urgencia por tener razón casi siempre nace del miedo, del vacío interno, de la inseguridad no resuelta, de la falta de conexión con nuestra identidad más profunda, y es por eso que muchas personas hablan, debaten, explican, argumentan, pero no se comunican, porque lo único que están haciendo es usar sus palabras como armas de defensa, como escudos de superioridad, como instrumentos de control, no como puentes de comprensión ni como expresiones genuinas de humanidad. Y esa forma de comunicarse desgasta, cansa, agota, porque no hay espacio para el otro, no hay escucha real, no hay intercambio. Solo hay un monólogo disfrazado de conversación, una competencia de egos donde todos esperan su turno para hablar pero nadie está dispuesto a abrirse, a ser tocado, a dejarse afectar por una idea que no sea suya. Y eso, en vez de construir conexión, levanta muros, profundiza la división, envenena los vínculos. Porque cuando tu prioridad es convencer, dejas de ver al otro como un ser humano con su historia, con sus miedos, con sus razones, y lo empiezas a ver como un obstáculo, como un adversario, como alguien que está equivocado y necesita ser corregido. Pero cuando cambias el enfoque, cuando decides soltar esa necesidad interna de tener razón y te entregas realmente a comprender al otro, ocurre algo que transforma por completo la calidad de tu comunicación. Ya no estás reaccionando, estás explorando. Ya no estás atacando, estás comprendiendo. Ya no estás defendiendo tu identidad, estás abriendo tu percepción. Y desde ahí, desde esa humildad radical que implica aceptar que tú no lo sabes todo, que tú no tienes la experiencia completa, que tú también estás aprendiendo, tu lenguaje cambia. Tus palabras se vuelven más suaves pero más profundas, tus preguntas se vuelven más honestas, tus silencios se vuelven más generosos, y tu presencia empieza a sanar, porque el otro ya no siente que está siendo evaluado, siente que está siendo recibido. Y esto no significa que no tengas posturas firmes, que no defiendas tus límites, que no expreses con claridad lo que piensas o sientes. Significa que dejas de hablar desde el ego que necesita imponerse, y empiezas a hablar desde el alma que quiere comprender. Significa que estás dispuesto a sostener una conversación aunque no termines ganando nada, aunque no salgas con la última palabra, aunque no logres cambiar la mente del otro. Porque sabes que a veces lo más valioso no es transformar al otro, sino haberte atrevido a mirar su mundo con respeto, con curiosidad, con empatía. Y eso, aunque parezca pequeño, es enorme. Porque cuando alguien se siente realmente comprendido, cuando alguien siente que no tiene que defenderse para ser escuchado, cuando alguien percibe que tu intención no es aplastarlo sino acompañarlo, baja la guardia, se abre, se vuelve más receptivo.
Y desde ahí, cualquier transformación, si ha de ocurrir, será auténtica, no forzada. Este cambio de paradigma, de convencer a comprender, no es solo una mejora técnica en tus habilidades de comunicación. Es una evolución de conciencia. Es reconocer que el otro también tiene su verdad, su contexto, su herida, su historia. Es entender que detrás de cada creencia hay una experiencia que tú no conoces. Y que si logras escuchar desde ahí, sin juicio, sin ansiedad, sin afán de ganar, vas a encontrar puertas que de otro modo jamás se abrirían. Vas a escuchar matices. Vas a ver humanidad. Vas a descubrir que muchas veces el otro no necesita tus argumentos, necesita tu mirada sin condiciones. Y esa forma de comunicar, desde la comprensión profunda, es mucho más poderosa que cualquier técnica de persuasión. Porque no opera desde la fuerza, sino desde la conexión. No empuja, invita. No exige, propone. No domina, transforma. Y cuando lo haces así, las personas no se sienten manipuladas, se sienten valoradas. No se sienten presionadas, se sienten vistas. No se sienten desafiadas, se sienten comprendidas. Y es desde ese lugar donde el verdadero cambio puede nacer. Piensa en las personas que más han impactado tu vida. No fueron las que ganaron todas las discusiones. Fueron las que supieron escucharte cuando tú ni siquiera sabías cómo explicar lo que sentías. Fueron las que no te corrigieron de inmediato, sino que se quedaron contigo en medio de tu confusión. Fueron las que te dieron espacio para ser sin exigirte que fueras distinto. Y si hoy tú quieres comunicar con poder, con presencia, con profundidad, tienes que convertirte en ese tipo de persona. No la que habla mejor. La que comprende más. Así que la próxima vez que estés en una conversación difícil, suelta la necesidad de tener razón. Respira. Mira al otro no como alguien a quien tienes que cambiar, sino como alguien que tiene algo que mostrarte. Escucha con el corazón abierto, no con el juicio armado. Y habla solo cuando tu intención sea construir, no dominar. Porque en ese cambio de intención está el verdadero arte de comunicar. Capítulo 11. El silencio no es falta de palabra, es presencia que respira. La mayoría de las personas temen al silencio porque lo asocian con vacío, con incomodidad, con falta de algo, como si el silencio fuese una señal de que algo va mal, como si callar fuera sinónimo de debilidad, como si no decir nada automáticamente significara que te faltan argumentos, que no sabes qué hacer o que no tienes el control. Pero lo que no entienden es que el silencio no es ausencia, el silencio es contención, es poder sin exhibición, es el espacio que permite que las palabras respiren, que el otro se escuche, que la conversación baje de velocidad para que lo importante pueda emerger, para que el alma tenga lugar en medio del ruido. El silencio no es la falta de palabra, es la raíz de toda palabra verdadera. Y es curioso, porque en la mayoría de los entrenamientos de comunicación, se enseña a hablar, a proyectar, a mantener el hilo, a ocupar el espacio con frases, con ideas, con movimientos que mantengan la atención del otro, pero rara vez se enseña a sostener el silencio, a habitarlo con presencia, a usarlo no como una pausa incómoda, sino como un puente invisible entre dos conciencias, como ese momento donde lo dicho puede asentarse, donde lo sentido puede respirarse, donde lo que aún no se sabe se puede empezar a escuchar. Porque el silencio bien habitado no es vacío. Es profundidad. Es respeto. Es fuerza. Es atención consciente en su forma más pura. Las personas más sabias no son las que más hablan. Son las que saben cuándo no hablar. Las que pueden quedarse en silencio sin sentirse amenazadas. Las que no necesitan interrumpir cada segundo para sentir que siguen presentes. Las que pueden dejar que el otro termine, que el otro piense, que el otro sienta, sin ansiedad, sin necesidad de control. Porque entienden que la verdadera comunicación no es llenar cada espacio, sino saber leer cada espacio. Y a veces, lo más inteligente, lo más amoroso, lo más humano que puedes hacer, es no decir nada. No porque no tengas algo que decir, sino porque entiendes que el momento no lo necesita. Porque sabes que a veces el otro no necesita tus palabras. Necesita tu silencio sincero, tu presencia abierta, tu compañía sin condición. Y eso requiere madurez. Mucha. Porque el ego quiere llenar, quiere resolver, quiere controlar la narrativa.
El ego no tolera el vacío porque lo vive como amenaza. Pero el alma, en cambio, ama el silencio. Lo honra. Porque sabe que ahí vive algo más grande. Algo que no puede ponerse en palabras, pero que transforma más que 1000 discursos. Y cuando tú empiezas a comunicar desde ahí, desde ese entendimiento profundo de que no necesitas hablar todo el tiempo para estar comunicando, entonces tu sola presencia se vuelve mensaje. Tu sola forma de mirar se vuelve lenguaje. Tu respiración se vuelve puente. Y eso, en un mundo que grita, que se acelera, que interrumpe, que debate sin escuchar, que responde antes de comprender, es un regalo inmenso. Porque el silencio te vuelve refugio. Te vuelve claridad. Te vuelve escucha viva. Y desde ahí, cuando decides hablar, cuando finalmente sueltas una frase, esa frase cae como un relámpago, no por su fuerza, sino por la energía acumulada detrás. Porque no has hablado por hablar. Has hablado porque era el momento. Y eso el otro lo siente. Lo respeta. Lo recuerda. Piensa en los momentos más intensos de tu vida. Aquellos donde algo profundo se movió dentro de ti. No siempre fueron momentos llenos de palabras. Muchas veces, lo que más te marcó fue el silencio compartido con alguien que te sostuvo sin decir nada. Fue esa mirada que te dijo más que cualquier discurso. Fue ese instante donde todo se detuvo y, en lugar de explicaciones, hubo un abrazo, una respiración conjunta, una pausa llena de humanidad. Esos momentos no se olvidan. Porque no son conceptos. Son experiencias. Son presencia viva. Y si tú puedes convertirte en esa clase de persona, una que no llena todo con palabras, una que puede sostener lo que el otro trae sin necesidad de solucionarlo de inmediato, una que sabe cuándo hablar pero también cuándo callar, entonces tu comunicación dará un salto cuántico. Porque ya no estarás hablando desde la urgencia, sino desde la sabiduría. Porque ya no estarás llenando espacio. Estarás creando espacio. Y eso es lo que más se necesita hoy. Personas que generen espacio, no solo contenido. Que escuchen más de lo que opinan. Que respeten el proceso del otro sin interrumpirlo con su ansiedad. El silencio, bien entendido, es la herramienta más subestimada en cualquier conversación. Puede desarmar una discusión. Puede abrir un corazón. Puede evitar una herida innecesaria. Puede sostener el dolor sin minimizarlo. Puede acompañar sin invadir. Puede curar. Pero para eso, necesitas cambiar tu relación con él. Dejar de verlo como amenaza y empezar a verlo como herramienta. Como poder. Como arte. Porque el silencio no es pasividad. Es presencia. Y la presencia transforma. Así que la próxima vez que sientas que tienes que decir algo solo para llenar el aire, detente. Respira. Siéntate contigo mismo. Pregúntate, ¿este momento necesita mi palabra o mi presencia? ¿Estoy a punto de hablar para ayudar o para no sentirme incómodo? ¿Puedo quedarme aquí, simplemente sosteniendo, sin intervenir, confiando en que el otro también puede recorrer su proceso? Y si la respuesta es sí, entonces no digas nada. Quédate. Mira. Siente. Sostén. Porque en ese silencio estarás diciendo lo más importante que alguien puede comunicar: estoy aquí, contigo, completamente presente, sin exigirte nada. Capítulo 12. Hablar con el alma, comunicar para vivir. Llegamos al punto donde ya no se trata solo de palabras, ni de técnicas, ni siquiera de comunicación como una habilidad externa que puedas mejorar con ejercicios o repetir como una fórmula mágica. Llegamos al núcleo más crudo, más honesto, más íntimo de lo que significa comunicar, ese punto donde descubres que no comunicas con la boca, ni con la mente, ni con una estrategia de lenguaje bien diseñada, sino que comunicas desde el alma, desde la forma en que habitas tu cuerpo, desde la coherencia con la que hablas lo que vives, desde la verdad con la que te miras y con la que miras al otro, desde la honestidad que estás dispuesto a sostener incluso cuando tiembla todo a tu alrededor. Incluso cuando sabes que lo que vas a decir puede no gustar, puede no ser entendido de inmediato, pero es necesario, porque está vivo dentro de ti, porque lo has sentido, lo has procesado, lo has asumido como una parte de tu historia y no tienes intención de esconderlo más. Cuando entiendes eso, cuando realmente te das cuenta de que la comunicación no es algo que haces, sino algo que eres, que respiras, que proyectas, que compartes con cada gesto, con cada pausa,
con cada silencio que decides sostener, con cada vez que eliges no reaccionar, con cada vez que decides escuchar antes de imponer tu narrativa. Con cada palabra que brota de ti sin adornos pero con el peso de toda una vida detrás, entonces ya no estás comunicando para impresionar, ni para agradar, ni para convencer, ni para sobrevivir. Estás comunicando para vivir, para conectar, para transformar la distancia en cercanía, el juicio en entendimiento, el miedo en compasión, el dolor en puente. Y ahí es donde tu comunicación se vuelve invencible. No porque sea perfecta, no porque todos estén de acuerdo contigo, no porque no haya malentendidos, porque los habrá, y muchos, sino porque tú sabrás, profundamente, que lo que estás diciendo no nace de una postura frágil ni de un personaje que aprendiste a interpretar, sino de ti, del tú más real, del tú que no se esconde. Del tú que aprendió a escucharse en la oscuridad para poder hablar con luz, del tú que entendió que no se trata de hablar más bonito, sino de vivir más coherente, de mirar al otro sin máscara, de construir puentes con presencia, no con manipulación, de hacer que tu lenguaje sea un reflejo de tu crecimiento, de tu amor, de tu verdad. Y eso no se aprende leyendo frases bonitas. Se aprende caminando con los pies en la tierra, escuchando cuando no quieres escuchar, pidiendo perdón cuando el ego se resiste, quedándote en silencio cuando todo dentro de ti quiere defenderse, diciendo la verdad incluso cuando sabes que el precio puede ser alto, pero la dignidad que sientes al hablar desde tu alma es mayor. Es ahí, en esos momentos, donde te formas como un comunicador real. No frente a un público, sino frente a ti mismo, cuando te atreves a expresar lo que has callado, cuando eliges no traicionarte, cuando te comunicas contigo sin filtros y sin miedo, cuando por fin entiendes que la conversación más importante es la que tienes con tu propia conciencia. Porque si no puedes hablar con honestidad contigo, si no puedes escuchar tu miedo sin disfrazarlo, si no puedes mirar tu sombra sin justificarla, entonces todas tus conversaciones externas estarán contaminadas por esa desconexión. Pero cuando te haces amigo de ti mismo, cuando te vuelves un espacio seguro para tus propias emociones, para tus contradicciones, para tu historia completa, sin negar ninguna parte de ella, entonces puedes ser un espacio seguro para otros. Y ahí tu comunicación se expande. Tu lenguaje deja de ser control. Se vuelve canal. Tu voz deja de ser un instrumento para dominar. Se convierte en un vehículo de amor. No un amor superficial. Un amor maduro. Un amor que sostiene, que incomoda cuando hace falta, que no teme al conflicto, que no huye del dolor, pero que nunca deja de respetar. Ese es el tipo de comunicación que cambia el mundo. La que empieza por casa. La que no depende del aplauso. La que no se rinde cuando no es entendida al primer intento. La que insiste con paciencia. La que sabe cuándo esperar y cuándo avanzar. La que elige con qué palabras vale la pena construir y cuáles es mejor soltar. La que reconoce que no siempre decir más es mejor, y que a veces un solo gesto, una sola frase dicha desde lo más profundo, tiene el poder de sanar lo que 1000 discursos no pudieron. Así que ahora, cuando salgas al mundo, no pienses en sonar perfecto. Piensa en sonar real. No te preocupes por tener la frase correcta. Ocúpate de tener la intención correcta. No busques dominar cada conversación. Busca dejar huella con cada una. Y si un día dudas, si un día sientes que tus palabras no bastan, recuerda esto: mientras hables desde el alma, mientras digas lo que has vivido, lo que has entendido, lo que has sentido, entonces estarás comunicando lo más valioso que tienes, tu humanidad. Porque comunicar bien no se trata solo de hablar mejor. Se trata de vivir mejor. De amar mejor. De escuchar más hondo. De mirar sin juzgar. De hablar con propósito. De convertirte en ese tipo de persona cuya sola presencia ya comunica algo diferente. Algo auténtico. Algo que deja una huella real. Y eso no se enseña. Se encarna.